Podemos tomar asiento. El día de hoy celebramos la fiesta de San Anselmo. San Anselmo nació en el territorio de Aosta, hijo de una noble familia. Fue Anselmo muy piadoso desde su niñez, pero como perdiera a su madre a los 15 años, se dedicó a llevar una vida llena de disipaciones. Como se viese obligado a separarse de su padre, se fue a Francia, estudiando en Borgoña y en Normandía, donde se convirtió más tarde en discípulo y amigo de su compatriota, el célebre Lanfranco, en la abadía de Menec. Después de una sincera conversión de su parte, tomó el hábito de San Benito. A los 27 años de edad, distinguiéndose desde entonces por su vida ejemplar y por su santidad. Como abate gobernó sucesivamente los monasterios de Caen, Bec y Bec. En todo el reino de Inglaterra supo conquistarse la estimación del prójimo como motivo de 2 viajes que hizo allá para visitar a su amigo Lanfranco, a la sazón obispo de Canterbury. A la muerte de Lanfranco fue designado su sucesor, Guillermo el Rojo, rey de Inglaterra, a quien el santo reprochaba sus despilfarros y sus actos sangrientos, así como la usurpación de los derechos de la Iglesia, concibió una aversión profunda en su corona. Este príncipe era partidario del antipapa Guiberto, entre tanto que Anselmo sostenía al verdadero Papa Urbano II. El santo prelado tuvo que irse a Roma, desterrado con tal pretexto. En todo el camino lo recibieron como defensor de la humanidad, en Dover, en San Homero, en Cluny y en Lyon. Fue objeto de los más grandes honores. El Papa lo colmó de muestras de afecto y lo hizo motivo de los mayores elogios, encargándole el refutar los errores de los griegos en el Concilio de Bari, celebrado en 1098. El santo arzobispo demostró con una claridad meridiana que el Espíritu Santo procedía igualmente del Padre y del Hijo, como de un solo y único principio. Todos sentían tanta veneración por San Anselmo que lo llamaban el Santo Hombre. Mucho después de haber besado los pies del Papa, querían hacer objeto de igual sumisión al apóstol de Inglaterra. Como el clima de Roma le fuera dañino, San Anselmo regresó a Francia. A la muerte del monarca inglés que lo había perseguido, San Anselmo pudo volver a entrar a Inglaterra, después de 3 años en el destierro. Pero la paz no fue duradera nuevamente. Como la Santa Sede prohibió la investidura de las dignidades eclesiásticas para los laicos, Anselmo se conformó con el decreto y lo puso en práctica, dando así lugar a Enrique I, sucesor de Guillermo el Rojo. Irritado, él lo desterrará por considerarlo intrépido y campeón de las libertades humanas. Le confiscó sus bienes anexándolo las contribuciones que recibía el obispo al tesoro real. Pero el príncipe bien pronto reconoció los errores en los que había incurrido y se sumó al número común de que adoraban al Padre de los fieles. En tal forma mandó llamar al ilustre y desterrado, que ya había estado 3 años en exilio, enfermo de gravedad, pero siempre aplicado a las oraciones y a la caridad. Murió a la edad de 66 años, el 21 de abril de 1109. Entonces, San Anselmo, de alguna forma, pues, vivió sus años más importantes allí en Inglaterra, y entonces se le conoce como un hombre muy docto, y hay una universidad en Roma que está dedicada a este santo. Y en esta universidad se estudia la liturgia. Entonces, el día de hoy las especialidades de liturgia se estudian en San Anselmo. Y
es muy curioso lo que el cardenal Roche dijo hace unos meses. Hace unos meses dijo que lo que les incomodaba de la liturgia tradicional era un problema teológico, o sea, lo que ellos perciben como un problema teológico. ¿Por qué? Porque con la nueva liturgia no solamente se cambiaron los ritos, sino que se creó una nueva teología litúrgica, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos atención con los nombres que se asignan a las cosas, vemos que viene desde un entendimiento distinto, ¿no? El celebrante ya no se dice celebrante, se le dice preside la asamblea, ¿no? O sea, ¿por qué? Un maestro en el seminario franciscano me explicaba que ellos perciben, ¿no?, que ya no hay celebrante, sino que es un presidente. ¿Por qué? Porque lo de hoy es la democracia. Entonces, en el tiempo pasado, pues había trono, el asiento del obispo se le llamaba trono. ¿Por qué? Porque se percibía que Dios era rey, me decía él. Pero los reyes eran de la antigüedad. Ahora vivimos en el tiempo de las democracias. Y por lo tanto hay un presidente, hay una sede, ¿no? Hay los que concelebran, o sea, es como, en un sentido, como incorporando la visión democrática a la liturgia. Los tiempos cambian, la liturgia también, y la doctrina también se adapta a los cambios de los tiempos. Entonces, y me decía mi profesor, no, es que Cristo no es rey. O sea, eso era simplemente algo, era de su tiempo. Entonces vemos cómo la liturgia, los cambios litúrgicos, pues no son solamente exteriores, no son solamente cosas exteriores, sino que realmente lo que han buscado es hacer cambios, pues un poco más profundos, ¿no? En la percepción teológica, en la teología misma, pues. Entonces valoremos lo que se nos ha sido concedido, pidamos por estos teólogos, ¿no?, por estos hombres que muchos aman a nuestro Señor Jesucristo, pero entendamos que la verdad es una, que Dios es inmutable, que Dios no cambia, y que cuando la liturgia, en tanto que la liturgia es tan cercana a Dios, pues debe de participar de esta característica de Dios, que la inmutabilidad. O sea, entre más cercano está una cosa a su principio, más comparte de este. Y por lo tanto la liturgia no puede estar cambiando conforme a las modas y caprichos del mundo. Hoy ya vimos que el comunismo cayó, el comunismo se mostró ineficiente. Las democracias también han comprobado que no son la salvación del mundo como lo pensaban en los 60, ¿no?, donde se pensaba que la democracia iba a traer el cristianismo, iba a traer un nuevo tiempo. Ya vimos su fracaso. Entonces, la liturgia no puede estar adaptándose, sino que es el mundo el que se tiene que adaptar a la liturgia de Cristo y a la doctrina de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Anselmo de Canterbury, ora por nosotros.